Esta mañana voy a continuar con la serie que empezó el pastor en Filipenses capítulo 3. La semana pasada escuchamos el sermón que él tituló Un año más. Todos creo que en esta temporada, aún todavía en las semanas venideras, si no vemos a alguien decimos, feliz año, ¿sí? Y eso es normal. Pero en esta mañana vamos a hablar del tema que continúa dentro de la Escritura y es olvidando. El apóstol Pablo aquí hace un hincapié en olvidando. Muchas veces nos hacemos esta pregunta, olvidando, pero ¿cómo? Hay muchos que dicen, perdono, pero no olvido. Otros dicen, pero ¿cómo vamos a olvidar algo que nos ha sucedido? Y creo que esto a veces se nos escapa porque no entendemos el concepto de lo que el apóstol nos quiso decir. Todos hemos pasado por situaciones que nos han marcado la vida. Han sido situaciones difíciles, dolorosas, y otras han sido situaciones agradables, pero nos han marcado la vida, ¿sí? Y estas cosas las llevamos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y las llevamos siempre con nosotros. Yo creo que cuando hay situaciones que se nos dificulta entender o saber por qué nos han sucedido, esas situaciones se van con nosotros. He escuchado algunos testimonios de las personas que se han venido para acá. En estos días conversaba con una persona y él me decía, me acuerdo que yo traía a mis 2 hijos y de repente uno de mis hijos al cruzar el río se me estaba yendo y una persona tuvo que venir a socorrerme. Eso es aterrador. Ver a nuestros hijos en peligro, ver a nuestros seres queridos en peligro, son situaciones que nos marcan, situaciones que son difíciles. Y a esto muchas veces tenemos que decir, bueno, pero pues, ¿cómo las olvidamos? ¿Será que realmente Dios es tan desconsiderado con nosotros que nos ha dicho que olvidemos lo que ya nos pasó? Vamos a leer la escritura en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y lee de la siguiente manera la escritura. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y continúa diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y continúa y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Olvidando lo que queda atrás. En otra versión dice lo siguiente, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Pablo nos está hablando de que él no ha logrado la perfección, pero que está continuando buscándola. ¿En quién? Al final dice, en Cristo Jesús. Pablo dice que él no es perfecto. Nadie aquí puede decir que somos perfectos. Y si hay un perfecto, pues será de nombre nada más. Yo conocí un perfecto, pero no era perfecto. Decía muchas malas palabras, obviamente no era perfecto. Pero la realidad es esta, que Pablo dice que él está concentrado en una cosa y es olvidando lo que queda atrás. Y nuevamente viene la pregunta, olvidando, pero ¿cómo? Hablando de las situaciones que mencioné anteriormente, todos tenemos un pasado que nos ha marcado la vida, ¿sí o no?
Algunos hemos pasado por situaciones muy dolorosas que nos han marcado y uno dice, ¿y cómo olvido eso? ¿Por qué la Biblia me dice que tengo que olvidar estas cosas? Pablo nos dice que él no ha logrado la perfección, sino que continúa en esta jornada de querer ser como Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Jesús? No su primo, sino Jesús, el del cielo. Yo sí quiero ser como Jesús. Y a veces nos cuesta ser como Jesús. Y decimos, el Señor dice que ame a mi prójimo, pero si el prójimo no coopera, ¿cómo le hago? Tienes que continuar amando al prójimo. Jesús así era. Y Jesús, a pesar de que era hombre 100% como nosotros, fue perfecto. Pero Él mismo dijo, yo no pretendo ser perfecto. De hecho, en una ocasión le dijeron, maestro bueno, y Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si hay uno solo que es bueno y ese es Dios el Padre. Pablo continúa hablando aquí y usa una palabra en el versículo 12 y es la palabra asir, ¿sí? El versículo 12 dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Pablo utiliza un lenguaje fuerte con esta palabra asir. Esta palabra asir quiere decir aprender, pero es de la misma palabra griega traducida alcanzar. ¿Sí? Pero con una preposición como prefijo, el cual significa forzar manteniendo presionado. Yo sé que todos aquí ven el fútbol internacional, pero hay acá un deporte, es el fútbol americano. Y Pablo a lo que se asemeja es que quiere alcanzarlo y alarlo hacia abajo. Eso es lo que significa asir en el griego, es alar algo y alarlo hacia abajo, o sea, agarrarlo, tomar posesión y alarlo. Es como un jugador de fútbol americano que no solamente quiere alcanzar al del equipo opuesto, sino que quiere tumbarlo y retenerlo ahí. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Él quiere agarrar esto que tiene Cristo y quiere hacerlo suyo. Se quiere apropiar. ¿Me explico? Cuando estas cosas suceden en la vida, estas situaciones que a veces nos acechan, nos quitan el sueño, vuelve la pregunta, ¿y cómo a veces hasta nos volvemos locos y no podemos dormir, perdemos el sueño? ¿Cómo voy a resolver? Y a veces son cosas simples que tienen soluciones rápidas, pero nosotros no lo alcanzamos a ver porque estamos tan preocupados de la situación. A veces nos pensamos más en la situación que en las soluciones. ¿Sí? Ahora en el versículo 13 Pablo dice, nuevamente recalca que él no pretende ser perfecto. Y aquí dice que se concentra únicamente en algo. Olvida lo que queda atrás, o en esencia se olvida del pasado. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo olvidamos lo que nos ha sucedido o lo que hemos experimentado? ¿Será que sea posible? ¿Será que si la Biblia nos dice que podemos olvidar lo que queda atrás, lo podemos hacer? Y a menudo escuchamos esta palabra de olvidar como consejo de nuestros familiares, de nuestras amistades. Olvídalo, no te preocupes. Yo creo que todos hemos pasado, bueno, no sé si todos, pero algunos de nosotros hemos pasado situaciones amorosas dolorosas. Y especialmente los hombres, como que los hombres no deben llorar y tus amigos te dicen, olvida la chava esa, al cabo al rato viene otra. Pues que no la puedes olvidar así. Y tú estás aferrado, o las mujeres también. Olvida ese man, al rato hay más.
Y hay otros más chulos, más bonitos, más guapos. Que yo no, pregúntenle a Marisol, no hay madre más guapo que yo. Pero suele a suceder y a escucharse esta palabra olvidar. Quiero que vayan conmigo al capítulo 43 de Isaías, si lo tiene, y si no lo vamos a poner en pantalla. Capítulo 43 de Isaías, versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel. En los versículos anteriores a Dios les recuerda cosas del pasado al pueblo de Israel, todo lo que sucedió, cómo los sacó de Egipto, cómo los hizo cruzar el Mar Rojo, cómo los hizo cruzar por tierra seca, cómo los alimentó en el desierto. Pero Él todavía le dice, pero no se acuerden de lo pasado, ni lo traigan a la memoria. Y tú dices, bueno, si me lo está recordando, ¿cómo es que no lo puedo, cómo que lo tengo que olvidar? Si Dios me lo acaba de tirar en cara. Yo pasé una situación muy dolorosa hace ya casi 6 años atrás. Y fue la muerte de mi papá. Yo, cuando mi papá se enfermó, pasé todavía una semana en casa, en Florida, y mi mamá me decía, no hijo, no te preocupes, tu papá está bien, está en el hospital. Y cuando lo vine a ver que se enfermó inicialmente, mi papá ya estaba en casa, iba a empezar terapia de rehabilitación, tuvo un derrame cerebral y a él básicamente quedó inmóvil en su parte derecha del cuerpo. Y entonces se le dificultaba caminar, y durante ese tiempo visité a mi papá unas 3-4 veces. Y de pronto fui a visitar a una hermana en Texas. Fui de Florida a Texas, y cuando estoy allá me llama mi hermano, uno de mis hermanos, y me dice, papá queda ya desahuciado del hospital. Dicen que ya no pueden hacer más por él. Llegué un sábado y el lunes mi papá falleció. Fue difícil porque hubo situaciones que se nos salieron fuera de control, con el seguro de vida de mi papá, situaciones con sus pertenencias. Entonces, como familia, para mí era más importante tratar de resolver esto, porque tenía un trabajo, tenía que regresar a Florida, pero me quedé como 3 semanas por acá. Y durante ese tiempo yo no pude hacer duelo por mi papá. Y cuando regreso a Florida, vuelvo a la vida cotidiana. Y estoy trabajando, estoy participando en la iglesia. Y de pronto fui a un retiro con la iglesia, y en ese retiro, de la nada, así cuando estaban orando por mí, me desplomé. Y empezó una lloradera y una lloradera y una lloradera, y no me podía controlar. Estaba así por más de 1 hora llorando, haciendo duelo de algo que había sucedido 7 meses anterior. Y yo no me explicaba por qué esto me estaba pasando. Yo decía, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será que no me sé controlar? Pero fue una situación donde hubo un tiempo de silencio, y lo primero que se me vino a la mente fue la muerte de mi papá. Mi papá, como les he comentado anteriormente, me llevaba casi 50 años. Pero mi papá fue una persona muy linda. No que no se haya enojado con nosotros o que no nos haya llamado la atención, pero mi papá la mayoría del tiempo se la pasaba riendo. Y fue mi maestro de música inicial, fue la persona que me enseñó a amar la música, porque él escuchaba de todo tipo de música. Entonces a mí me afectó, pero en el momento que él falleció yo no podía hacer duelo, sino que me toca 6 meses después hacer duelo por mi papá. Y me vino como una sombra por varios días que no podía escaparla. Y yo lloraba, y yo decía, se me fue, mi papá. Y yo le pedía mucho a Dios, quítame este dolor. Pero creo que Dios entiende que cuando alguien nos impacta la vida, te va a marcar esa situación o ese fallecimiento de esa persona.
A final del libro de Deuteronomio, dice la Biblia que Dios les permitió 30 días al pueblo de Israel que le hiciera duelo a la muerte de Moisés. 30 días de puro luto, no había fiesta. Cuando suceden estas cosas y se te vienen a la memoria, ¿cómo es entonces que tú las puedes olvidar? El versículo 19 del libro de Isaías, capítulo 43, dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que él ya se olvida del pasado. Es no quedarse estancado en el pasado. Es muy difícil para este aparato olvidarse de todo lo que ha vivido. Bueno, hay algunas cosas que no las recordamos, ¿cierto? Fíjense que yo tengo memoria hasta de cuando yo tenía 2 años. Yo no sé cómo Dios logró darme eso, pero yo tenía tal vez como unos 3, 4 años y yo también me recuerdo que yo me estaba ahogando en una laguna. Y mi hermano fue y me aló de los pelos y me sacó. Y yo me acuerdo. Y hay cosas que uno dice, ¿y a poco tú sigues? Yo me acuerdo de cosas que me sucedieron desde los 2 años hasta ahora. Muchas cosas, obvio que, bueno, conversaciones uno olvida, pero hay conversaciones que uno tiene todavía muy presente. Y yo creo que es difícil, pero yo creo que a lo que alude el apóstol y Dios es de que no te quedes estancado en el pasado. Y cuando vayas a continuar, no lo hagas como, esto ya me volvió a pasar. Sabe que las personas que hemos pasado situaciones difíciles tenemos como un mecanismo de defensa para que no nos vuelva a suceder. Bueno, los que somos sensatos. Hay unos que, y tú dices, no, ¿cuándo va a aprender esta persona? Pero yo creo que en la mayoría tenemos un mecanismo de defensa que no nos permite cometer el mismo error más de una vez. Si yo sé que hay un cable conectado al enchufe y de este lado no está pelado el cable, yo lo agarro y me doy toques. Si yo lo vuelvo a agarrar, ¿qué me va a suceder? Lo mismo. ¿Cierto? Dicen que esa es la definición de la locura. Querer hacer lo mismo continuamente y esperar resultados diferentes. No va a suceder. Pero Pablo aquí le está diciendo a esta iglesia en Filipenses que él ya no se queda estancado en lo que le sucedió anteriormente. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Pablo? Pablo, él era un judío que conocía muy bien la ley judaica. En el libro de los Hechos, si ustedes leen la historia de este Pablo, que antes se llamaba Saulo, este joven dice que entraba a las iglesias, en la sinagoga, y arrastraba a los que creían en Jesús y los apedreaba y a veces hasta los quemaba. Está la historia del joven Esteban, que lo llegaron a apedrear y dicen que el que estaba ahí viendo todo lo que pasaba era Pablo. Pero Pablo dice, ya ahora que encontré a Cristo no me creo perfecto porque no lo he logrado, pero estoy continuando a querer ser como Él. Ya no me quedo estancado en lo que me pasó anterior o lo que yo hacía anteriormente, sino que ahora estoy con otro enfoque y es de ser más como Cristo Jesús. La palabra de Dios lo que nos quiere dar a entender es que no debemos estancarnos en lo que ya nos sucedió. Sí, son memorias que a veces son muy gratas y las preservamos. O hay otras memorias que son muy dolorosas que a veces queremos olvidar y no se nos sale, pero no nos podemos quedar ahí. Yo anoche hablaba con mi esposa y yo le decía, yo entiendo que yo soy de las personas que no piensa como la sociedad común. Yo no soy de estas personas que te voy a dar una charla motivadora de que si tú tienes una mente positiva, todo te va a salir. No soy ni pesimista ni optimista. Le digo a mi esposa, yo tiendo a ser realista, de que a veces por más que yo planee, las cosas no me van a salir.
Y yo tengo que vivir con eso. Hace meses yo les contaba de que a mí siempre me toca el tren en las mañanas. O me pegan siempre los semáforos. Yo iba con Carlos hace poco y estábamos en South Bend y yo le decía, yo por eso no me vengo a vivir a South Bend, Carlos. Digo, hay demasiados semáforos y yo sé que siempre me van a tocar en rojo y yo los detesto. Por eso me gusta Goshen, hay muchas calles por allá afuera que usted le puede dar vuelta a todo South Bend y llega al mismo sitio. Se tarda un poquito más, sí, pero no paso semáforos. Entonces yo entiendo que esa es la realidad que yo vivo. Ahora, ¿eso detiene de que yo no pueda lograr lo que yo quiera lograr? No. Pero he aprendido que si quiero evitar los semáforos tengo que salir alrededor de Goshen. Pero algo que no puedo evitar es el tren. Ese, por donde sea que usted pase, por ahí está el man. Esta mañana yo venía a la iglesia porque me tenía que encontrar con alguien a las 9. Y sí, venía por allá. Ya venía llegando yo a la 33, ahí por la 34. Y tin. Y yo, bueno, me quedo a esperar. Hay a veces que no nos queda de otra. Tenemos que continuar. Así como esta persona que casi perdía a su hijo, no dijo, no, mejor me quedo, me voy de regreso porque capaz si lo vuelvo a perder. No, continuó. Había una meta y era de continuar. Y ahora que están acá, no dicen, no, pues ya no vuelvo a cruzar otro río o salir a pescar porque capaz si mi hijo se me tira. Nunca ha dicho eso. De hecho, le gusta pescar. Creo, de hecho, una de las primeras cosas que hizo al llegar aquí fue ir a pescar. Si recuerdo bien la conversación. Y es a lo que alude Pablo. Dice, no te quedes estancado. Hay una canción popular, ¿se acuerdan? Hace varios años. Lo que pasó, pasó. No voy a cantar el resto. Yo sé que ya se la saben porque se rieron. Pero la realidad es eso. Que ya lo que pasó quedó atrás. Mismo Pablo dice, mira, yo tengo un enfoque y es de que ya lo que pasó, ya pasó. No me quedo ahí, sino que yo continúo tratando de buscar esta perfección que hay en Cristo Jesús para mi vida. Es evidente que nunca olvidaremos el pasado, ni las cosas que nos han sucedido. Pero ciertamente podemos no estancarnos en él y continuar. No quedarse estancado. Hay un versículo que me ha dolido mucho cómo las personas lo han agarrado como una frase motivacional. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Y todo el mundo, es que todo lo que Dios va a hacer por mí va a ser, Dios puede hacer todo lo bueno por ti. La realidad es que vivimos una vida aquí en esta tierra y nuestra vida no es perfecta. En nuestra vida va a haber dolor, en nuestra vida van a haber decepciones, en nuestra vida van a haber momentos muy amargos. Pero hay una realidad. En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe, después de que ustedes padezcan un tiempo, no dice cuánto tiempo, sino un tiempo, dice que Dios mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pero ese día va a ser cuando Cristo venga, que vamos a conocer la perfección en su totalidad. Mientras vivamos aquí, nos toca continuar, a pesar de las dificultades del pasado. Recuerden, no las vamos a poder olvidar, pero sí no nos debemos quedar estancados ahí.
Dios nos va a dar un mejor futuro, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Israel vivió cautivo, vivió esclavizado 400 años. ¿Ustedes entienden cuánto es 400 años? Nosotros nunca lo vamos a ver. Pero 400 años y llegó al final su libertad. Por eso Dios les dice, no se acuerden siempre de lo que les pasó, sino, miren, yo los pasé por un mar en seco. Yo los liberé de la esclavitud. Entonces, como el pueblo de Israel y como Pablo nos está aconsejando, olvidemos lo que ya quedó atrás. No nos quedemos estancados ahí. Vamos a seguir. ¿Qué nos queda por delante? Muchos de ustedes tienen sueños. Muchos de ustedes tienen aspiraciones, tienen anhelos. Pero si nos enfocamos, o quiero decir muchos de nosotros, right? Sí. Yo también tengo sueños y aspiraciones. Y sueño también tengo, pero bueno. La realidad es que todos tenemos estas cosas, pero si nos enfocamos en lo que está atrás, nunca vamos a lograr lo que tenemos enfrente. Me dijo una vez un pastor, un viejito, dice, mi hijo, recuerda esto. Tenemos un parabrisas grande, pero solo un retrovisor pequeño. Y eso te debe de decir mucho. ¿Estamos? Pongámonos de pie.